Señores, gracias por continuar esta mañana. Saludos a toda la gente que comenta y que está en nuestra transmisión en vivo. Decirles que nuestro compañero Johnny Ramírez ya está en un centro, ya está abarrotado de gente haciendo fila. Recordarles que hay una lista de centros para hacerse la prueba PCR, sobre todo en el Gran Santo Domingo. La gente está yendo al mismo sitio, se están concentrando en 2 puntos, pero vamos a estar haciendo ese recorrido y en un ratito estaremos con él conectando, o sea que la gente está llegando desde tempranito y ya la fila es larga. Pero hay otro tema relevante que no podemos pasar por alto, probablemente el más relevante de las últimas horas. Así es, se trata del tema del Código Penal, los trámites y el gran problema de su extraño retorno, digamos, en el hemiciclo. De eso queremos conversar con el abogado constitucionalista Nacef Perdomo en este bloque, precisamente acerca de qué ha pasado en las últimas 24 horas con el Código Penal en el Congreso, qué dice la Constitución que debe pasar o que debió pasar y cuáles son los riesgos del tipo de jugada que se está haciendo en el Congreso. Muchas gracias, Nacef, por estar con nosotras tan temprano en la mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Nacef, si pudieras, aplatanado, como dicen, contarnos qué es lo que ha pasado recientemente con el trámite del Código Penal. Bueno, mira, la verdad es que es una historia muy atropellada, es decir, con muchos trompicones, porque pasaron cosas que luego se quisieron decir que no pasaron, y entonces, como respuesta a no haber ocurrido, actúan como si hubiera ocurrido. Y me explico rápidamente. A finales del año pasado se sometió en la Cámara de Diputados a discusión el proyecto de Código Penal junto con su informe. En esa sesión se hicieron propuestas al proyecto, no al informe, o sea, propuestas de modificación que fueron rechazadas. Luego, el presidente de la Cámara sometió a votación el informe que fue rechazado y se dio, y desde su boca salió, se dio por rechazado el proyecto, porque venía ya con el informe de la Comisión Bicameral y con la aprobación del Senado de la República. Porque ahí empezó una discusión. Hay que decirle a la gente ahí, Nacef, que el informe contiene, o sea, tiene todo el contenido del proyecto mismo, porque a veces la gente creo que bueno, es un detalle relevante. El problema es que ese punto es discutible, pero yo no creo que sea relevante, porque en la sesión de la Cámara lo que se discutió fue el proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí ocurre que se está diciendo y se ha dicho que bueno, si lo que se rechazó fue el informe y no el proyecto, entonces sí, que el reglamento de la Cámara dice que se puede someter nuevamente el proyecto, aunque ya se haya discutido y se le hayan rechazado modificaciones, y hay que detenerse un momento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Cámara de Diputados tiene la capacidad constitucional de reglamentar sus procedimientos internos, también es cierto que ese reglamento se tiene que interpretar desde la Constitución. O sea, la Constitución es la que decide cómo se interpreta el reglamento y no el reglamento el que decide cómo se interpreta la Constitución. Y hay buenas razones para que el presidente de la Cámara de Diputados haya dado por rechazado el proyecto. Es que eso era lo que se estaba discutiendo, no otra cosa. Entonces, ese día se votó 2 veces y las 2 veces fue rechazado. Hay que recordar que después de la primera votación, un diputado argumentó que no se había votado correctamente y reglamentariamente había la posibilidad de que se votara otra vez. Así se hizo y resultó rechazado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hubo una gran discusión, porque una vez rechazado un proyecto de ley, no puede ser sometido hasta la siguiente legislatura. Ayer, de manera sorpresiva, se presentó en la Cámara la siguiente situación. Se engavetó el informe, el viejo, el proyecto, el viejo. Se va a presentar un proyecto
prácticamente idéntico para que entonces pueda ser discutido y aprobado por la Cámara y enviado al Senado. Y eso te plantea varias situaciones. Primero, si el proyecto viejo no fue rechazado, ¿por qué no lo votan? O sea, ellos saben que el proceso de discusión y votación de ese proyecto está viciado. Por eso es que buscan presentar uno nuevo. Entonces, si es nuevo y es diferente, hay que recordar que el artículo 107 de la Constitución manda a que si un proyecto es rechazado, no puede ser introducido en ninguna de las dos cámaras, sino hasta la legislatura siguiente. Esta legislatura empieza el 27 de febrero. Entonces, con esa maniobra que se está presentando, lo que está tratando es al mismo tiempo de decir que el proyecto viejo no fue rechazado, pero no procede seguirlo conociendo. Y entonces este proyecto es nuevo para no decir que es la continuación del anterior, pero al mismo tiempo es lo mismo y por lo tanto no hay que discutirlo y se puede llevar a una comisión con un plazo de 24 horas para el Código Penal. Parecería que caen en su propia trampa. Claro, ellos se la lloran y se la cantan. Y así no puede ser. El Código Penal es una ley demasiado importante como para estarla aprobando en estas condiciones. Además, no entiendo cuál es la prisa de aprobarla antes del 27 de febrero, que es cuando empieza la legislatura, donde lo pueden volver a someter. Ayer, el mismo diputado que sometió el nuevo proyecto, y tengo que decir que entre comillas, nuevo proyecto, porque es la misma cosa, aunque con algunos cambios que están siendo cuestionados desde ya, me dijo a lo que es nuevo, pero que entonces igual se va a conocer ahora y que eso no cambia nada porque se tienen los votos y esa mayoría no va a cambiar después del 27 de febrero. Pues si es así, entonces vamos a seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República, sométalo al 27 de febrero y lo aprueban. No tiene sentido arriesgar nueva vez el destino del Código Penal sencillamente por la razón que no entiendo cuál es, de aprobarlo en esta legislatura antes del 27 de febrero. Entonces, la verdad, y además, ahora con una situación en la cual, como ya dije, el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados va a ser rendido hoy, o sea, en un plazo de 24 horas, obviamente que no lo van a leer. Obviamente que no va a haber la posibilidad de verificar qué es lo que se está aprobando y qué es lo que no se está aprobando, porque tú puedes cambiar algunas cosas y que no quede reflejado en el informe. Entonces, no entiendo esta manera de proceder. Y es peligroso porque en el derecho las cosas funcionan de la siguiente manera. Lo que se da por bueno en una ocasión, lo que se hace, como hecho consumado, como sea, luego sirve de precedente para el futuro. Y si así como vamos a estar aprobando la ley en República Dominicana, la seguridad jurídica está en peligro. Porque esas maniobras las van a poder usar para cualquier cosa, para eludir el procedimiento constitucional de aprobación de las leyes. Y hay que recordar que el Congreso tiene amplias facultades para, por medio de la ley, decidir las políticas públicas, decidir la política de endeudamiento, o sea, para hacer 1.000.000 de cosas. Entonces tiene que ser claro y no se está haciendo claro. ¿Se aprobó o no se aprobó el proyecto? ¿Se rechazó o no se rechazó? No puede decir al mismo tiempo que no se rechazó y por lo tanto lo engaveta, pero que entonces este es uno nuevo, que es lo mismo, pero no es igual. Esa no es la manera en que en una sociedad democrática que se preocupe por la institucionalidad pueden discutirse las leyes. Sobre todo, reitero, una ley tan importante como el Código Penal. Claro, porque si no se rechazó, entonces ese proyecto debió haber seguido su curso. Yo creo que es algo útil para que la gente compare lo que debe ser, lo que manda la norma
y lo que en efecto ha ocurrido en el Congreso es decirle las cosas a la luz de la Constitución. ¿Fue o no rechazado, a tu juicio, en base a las normativas constitucionales y los procedimientos que se dieron, el proyecto que se conoció en aquella ocasión hace 2 o 3 semanas y que resultó en las declaraciones de Alfredo Pacheco de que ya no bregaba más con el código? Mira, para ser, o sea, precisos, ahí hay una duda que ellos mismos reconocen, porque si no, no estuvieran procurando introducir un proyecto nuevo. En mi opinión, al haberse discutido el proyecto, al haberse propuesto modificaciones y luego en la votación rechazarse el informe que era de lo que había aprobado el Senado de la República, y cerrarse la votación, porque la Constitución, el reglamento de la Cámara, el mismo que ellos dicen, ¿verdad? Dice que el informe y el proyecto se votan el mismo día, y al verse cerrado la votación sin mayores, sin haber hecho otra cosa, puede darse por rechazado el proyecto. En todo caso, para protección de la seguridad jurídica, la duda de si la norma ha sido bien o mal tramitada tiene el mismo resultado que el que haya sido mal tramitada. Porque tú no puedes aprobar o pretender modificar el ordenamiento jurídico nacional con una norma que tú no sabes si la aprobaste bien o mal. O sea, si ellos mismos, porque además esa duda no es que los críticos de la manera en que se ha manejado el Código Penal estamos diciendo o sea, valga la redundancia, criticando el proceso y diciendo que ahí las cosas no se hicieron bien, es que lo han dicho ellos mismos. Y lo dijeron el día de la votación, cuando dieron por rechazado el proyecto, y lo están diciendo ahora, cuando dicen, bueno, ese proyecto anterior no existe, yo lo voy a echar a un lado y lo voy a sustituir por uno nuevo. Porque ellos saben perfectamente que lo que están haciendo es tratando de evitar la aplicación del artículo 107 de la Constitución, que es el que, como ya dije, prohíbe que un proyecto rechazado sea conocido en la misma legislatura otra vez. Tenemos que terminar la entrevista por razones de tiempo, Nassef, pero ¿crees que si esto sigue como va, es decir, si en efecto continúan con el procedimiento de conocerlo en 24 horas y volver a presentar esta nueva iniciativa en el Congreso y todo eso, ¿crees que de prosperar esto pasa una prueba de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Bueno, los tribunales deciden las cosas que deciden. Yo, como abogado, no me gusta mucho hacer proyecciones sobre el comportamiento de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, yo te puedo decir lo siguiente: va a ser un grave atentado a la seguridad jurídica, porque no hay manera de explicar ni manera de justificar todas las idas y venidas que se está dando en la aprobación de este proyecto. No hay manera de explicar ante la opinión pública y jurídicamente cómo está tratando de agarrarse de cualquier clavo ardiente del reglamento, aplicando en un momento el reglamento, aplicando en un momento la Constitución, en un momento es el mismo proyecto, en otro, para otra cosa no es el mismo proyecto. El proyecto al mismo tiempo ha sido rechazado y no rechazado. Parece el proyecto de Schrödinger, o sea, está rechazado y no está rechazado, pero entonces vamos a usar otro. O sea, ese tipo de maniobras hacen un daño terrible a la seguridad jurídica, porque, lo reitero, estamos discutiendo ahora el Código Penal, pero mañana no se sabe qué cosas van a aprobar o dejar de aprobar con estos procedimientos. Y por eso es que la Constitución es tan clara en la manera en que regula la producción legislativa. Eso no puede ser así. Además, no hay ningún motivo por el cual tenga que atropellarse y apresurarse de esta manera la aprobación del Código Penal, porque solamente hay que esperar que empiece la legislatura siguiente, que es el 27 de febrero, o sea, es el mes que viene que pueden volverlo a introducir. Y si ellos están seguros de que tienen la mayoría para aprobarlo como entienden, bueno, pues entonces en ese momento lo harán. Pero introducir un proyecto que es nuevo y no es nuevo, que es casi idéntico, pero hay que revisar línea por línea, porque lo que se apruebe va a ser ley, hay que revisarlo línea por línea
pretender eso, tomarlo y revisarlo en 24 horas sin vistas públicas, sin que nadie pueda discutir, sin saber si se han metido o qué se ha metido de contrabando en ese proyecto, que quizá no, pero no sabemos. Lo cierto es que nadie sabe qué es lo que se va a aprobar si lo hacen de esta manera. Eso es incompatible con un Estado de Derecho y con una institucionalidad democrática. Muchas gracias al abogado constitucionalista Nacef Perdomo por responder nuestras preguntas sobre el apresurado trámite que se fragua en el seno del Congreso Nacional. Agradecidas, Nacef. Hasta luego. Bueno, y precisamente por todo eso, señores, el diputado José Horacio Rodríguez ayer publicaba un comunicado mediante el cual anunciaba que renunciaba a la comisión que conocería este Código Penal. En el comunicado el diputado decía, yo sé que producción lo tiene y lo puede poner en pantalla, decía: hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó conformar una nueva comisión especial para el estudio de un nuevo proyecto. Producción, por favor, ponerlo en pantalla, de Código Penal, otorgándole un plazo de 24 horas para rendir un nuevo informe. No, producción, ese comunicado es de Salud Pública. Agradezco mi inclusión en dicha comisión, sin embargo presenté mi renuncia de la misma por las siguientes razones, y dice: ya hubo un estudio profundo y ponderado de dicho proyecto, primero en la Cámara de Justicia de la Cámara de Diputados durante todo un año y luego en una comisión bicameral de la que también tuve el honor de formar parte. Ambas comisiones rindieron informes. El primero fue aprobado y permitió que el Senado perimió en el Senado, perdón. El segundo fue rechazado por el Pleno el pasado 16 de diciembre. Continúa diciendo: a esta altura del trámite legislativo, en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde, bajo los términos establecidos en la Constitución de la República y en el reglamento, se debe decidir aprobar o rechazar dicho proyecto. Aplazar indefinidamente el proyecto en curso para pasar a conocer una nueva versión recién depositada constituye una táctica legislativa deplorable y un peligro precedente. Además, estoy convencido de que por su volumen y trascendencia resulta imposible e irrisorio pretender conocer y estudiar y construir consenso de una nueva versión de dicho proyecto en un plazo de apenas 24 horas como se le otorgó a la comisión. Quiero dejar claro que como legislador una de mis prioridades es darle al país un código penal acorde a los tiempos que vivimos. Es una deuda histórica que debemos cerrar en este ciclo, pero ello debe hacerse respetando los procedimientos y trámites legislativos y sobre todo procurando consensuar en lugar de imponer. Ahí está, es el comunicado que en el día de ayer publicaba José Horacio Rodríguez, miembro de la comisión hasta ese momento y también diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por Alianza País. Así que la verdad es que cualquiera se pone en los zapatos de un legislador o una legisladora miembro de esa comisión y siente lo mismo, o sea, en 24 horas, que se te entregue un informe, un proyecto, señores, de ese tamaño, o sea, cientos y cientos y cientos de páginas, y se te diga que en 24 horas tienes que rendir informe, hacer todos los comentarios, consensuarlo con tu comisión, y entonces que la comisión rinda su propio informe de manera definitiva, es como pedirle no lo lean. Bueno, es como pedirle un informe sin que lean. Es casi una estafa lo que sí se intenta hacer, o sea, es un engaño, un majarete rápido después de que se ha trabajado duro, decir, bueno, ese no es esto es nuevo, pero no es nuevo, o sea, tienen esa dualidad de mensaje. La verdad que es muy penoso lo que está demostrando hacer en este momento la Cámara de Diputados de nuestro país. Vamos a ver cómo sigue eso a la situación actual del cuestionamiento claro que hay al procedimiento que ha tenido la Cámara con este proyecto. Está el que muchos legisladores no han podido acceder, no podrán estar presentes en las próximas reuniones porque están positivos a COVID-19. Me sorprendió, increíble, que en la Cámara de Diputados hay un grupo de diputados que decidió no vacunarse. Hoy aquí presentamos la historia de los diputados que no se quisieron vacunar. Yo sobre ese tema de la Cámara de Diputados, del Congreso en general y del Código Penal, solo quisiera agregar una sola línea. Yo creo que nunca antes la frase siguiente ha tenido tanta razón, que quien hace la ley hace la trampa. Porque ahí en el Congreso, donde se supone que se legisla, donde se hace la ley, realmente lo que parece estarse cocinando es mecanismos de trampa.
nunca antes había sido tan elocuente y tan preciso decir que hoy en República Dominicana quien hace la ley hace la trampa. Bueno, pero además lo dicen con una seguridad como si alguien le pudiera creer eso. Sí. Entonces, es increíble lo que está pasando en el Congreso. De este tema vamos a seguir hablando, lo hemos tocado porque en el día de ayer se conocía, yo creo que ha sido una decisión valiente, acertada la de José Horacio de retirarse después de tiempos de trabajo, de reuniones, de escuchar. Ahora dice, hacemos algo nuevo, más de un año. Presentan, porque esto lo que busca es una cosa, decía Naces que no entendía, eso está claro lo que ellos buscan, reintroducir todo aquello que no se había aceptado, penalizar todo lo que no se había penalizado, quitar derechos, porque esto es básicamente una opción antiderechos fundamentales en muchos sectores. Eso es lo que está pasando. No estamos conformes con lo que se había propuesto, por lo tanto, nosotros vamos a hacer un majarete de 24 horas y vamos a decir que se lo tienen que comer porque el país lo necesita. Porque esa es otra. Te dicen, no, lo que pasa es que el país necesita un código. Claro, pero hemos trabajado mucho porque hay que hacerlo en 24 horas para reintroducir el mismo, solo que quitando aquellos elementos que a ellos no les gustaran. Increíble. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. Tenemos a Johnny Ramírez. Él nos ha estado mandando fotografías de las filas de la gente que está haciéndose pruebas y demás, pero además está un comunicado de Salud Pública, ya lo mencionaba Carolina, sí. El comunicado de Salud Pública a propósito del cuestionamiento de un estudio que se hizo en República Dominicana sobre la eficacia de las vacunas. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.